Y al principio de todo, un joven llamado Gray muere y reencarna en el cuerpo de un bebé llamado Arturo, el rey más poderoso de ese mundo. Entonces, mira a su alrededor y ve a sus padres, pero aún no sabe quiénes son. Entonces, el hombre se presenta como Reynolds, su padre, pero incluso al oír esto, Arturo no lo reconoce. En cuanto a la mujer, se presenta como su madre. En este momento, Arturo finalmente comprende lo que dicen y se da cuenta de que acaba de nacer de nuevo, pero esta vez en otro mundo. Entonces, recuerda sus muchas victorias de su vida pasada y siente un extraño contraste entre la persona que era y el bebé indefenso en el que se ha convertido. Al analizar cómo Alice y Reynolds lo cuidan como si fuera su propio hijo, Arthur al principio lo encuentra extraño, pero pronto recuerda que, de hecho, son sus nuevos padres. Aún así, aún siente un miedo persistente por la situación. De repente, Reynolds toca la mano de Arthur con su dedo, quien responde al tacto. Ante esto, el padre se alegra y le dice a Alice que su hijo lo ama de verdad. Sin embargo, Arthur se da cuenta de que su cuerpo solo ha tenido un acto reflejo. Después de todo, aún no tiene pleno control de su cuerpo, ya que se encuentra en la primera fase de su vida. Entonces, interpreta esto como estar atrapado en su propio cuerpo. Y con el paso de los días, Arthur sigue despertando con el mismo sueño persistente. Y un día, presencia algo que le parece aún más extraño. Ve a su padre usando magia justo delante de él. Y luego Alice hace lo mismo, sanando a Reynolds con magia curativa. Al ver esos poderes, que desconocía en su antiguo mundo, Arthur queda completamente maravillado y aprovecha que aún es un bebé para observarlo todo. Y cuando se da cuenta de que en ese mundo, tanto Reynolds como otras personas malintencionadas pueden tener armas, Arthur comprende que necesita recuperar fuerzas cuanto antes. Y en cuanto Reynolds saluda a su hijo, Alice dice que es hora de llevarlo a dormir. Ante esto, Arthur se siente un poco frustrado por vivir días tan monótonos, pero cree que vivir una vida así no es tan malo, porque el privilegio de poder dormir todo lo que quisiera es algo que no tuvo en su vida pasada. Bueno, unos meses después, Arthur empieza a gatear por la casa, cuando de repente ve un espejo cerca y decide mirarse. Al verlo, sus padres se sonrojan de felicidad, porque por primera vez su hijo muestra cierta lucidez, y Arthur, por su parte, siente que aún no se acostumbra a su nuevo nombre, a pesar de que lleva muchos meses llamándolo así. Y aunque esto le molesta un poco, Arthur dice que es el menor de sus problemas. Bueno, después de dejar a su hijo durmiendo en la cuna, Alice sale de la habitación, y cuando se encuentra solo de nuevo, Arthur aprovecha para arrastrarse por el suelo, ya que por fin ha recuperado el control de su cuerpo. Entonces, empieza a gatear hacia la puerta de la biblioteca de la casa, pasando junto a Alice en la cocina. Entonces, coge un libro del estante y decide empezar a invertir en conocimiento desde pequeño. Empezando por comprender mejor qué mundo en el que está inserto. En este, descubre que nació en el continente de Dikaten, hogar de 3 reinos. El reino de Darv, una nación subterránea de enanos. El reino de Elenoir, una nación de elfos en las profundidades de un bosque. Y, finalmente, el reino de Sapin, donde vive Arturo, y es la nación más poblada por humanos. Al igual que su antigua nación, Sapin también es una monarquía. La única diferencia entre esta nación y su antiguo mundo es que el trono se hereda, no se toma. Además, comparado con su mundo anterior, el nuevo mundo donde Arturo se inserta aún está en desarrollo. Sin embargo, posee magia, algo que no existe en su antiguo mundo. En la nueva realidad en la que se encuentra, existe una fuente de poder llamada maná, y la capacidad de controlarla es en gran parte hereditaria, es decir, cada persona nace con un límite predefinido de maná que puede usar de forma natural. Además, solo una de cada 100 personas puede usar maná. En cuanto a su aplicación, Arthur descubre que solo hay 2 maneras de hacerlo: amplificación y conjuración. Los aumentadores pueden usar maná para mejorar sus cuerpos, otorgándoles fuerza, defensa y agilidad extraordinarias. En cuanto a los conjuradores, pueden proyectar maná y controlarlo a su antojo. Sin embargo, la clave para controlarlo reside en el núcleo de maná, y este poder se despierta solo al comienzo de la pubertad y hasta el final de la adolescencia. Quienes pueden canalizar todo el maná esparcido por el cuerpo en un solo punto son los llamados magos. En este caso, Arthur correlaciona el maná con algo que vio en su vida pasada, conocido como ki, y luego intenta concentrarse en esa energía. Pero antes de obtener ningún resultado, Alice lo atrapa y le dice que no la asuste más saliendo de la habitación de repente. De repente, Alice percibe un olor extraño que emana de él, y Arthur se da cuenta de que se ha concentrado demasiado en encontrar a su hermana, hasta el punto de dañar su pañal. En ese momento, Alice lo lleva a cambiarlo, y Arthur,
humillado. Se dice a sí mismo que su cuerpo es en realidad una prisión. 2 años después del nacimiento de Arthur, Alice reflexiona sobre su hijo y lo describe como un niño lindo y muy curioso, 2 cualidades excelentes para ella. Sin embargo, Alice se da cuenta de que nunca lo había visto sonreír. Mientras tanto, Reynolds entrena a Arthur en esgrima y afirma tener un gran talento, así que llama a Alice para ver qué tal le va a su hijo. Pero en cuanto ella llega y ve a su hijo entrenando, lo mira con asombro y enojo, y le pregunta en qué está convirtiendo a Arthur. Ante esto, Reynolds, asustado, responde que solo le regaló la espada a Arthur. Pero al oír esto, Alice le recuerda que el niño ni siquiera ha aprendido a caminar. Al verla tan enfadada, Reynolds se disculpa, pero Alice sigue quejándose, diciendo que su hijo podría acabar lastimado por su negligencia. Mientras tanto, Arthur husmea desde lejos, observándolos a ambos, y finalmente comprende la estructura de poder entre sus padres. En este caso, su madre es quien manda, y su padre, el sumiso que obedece a la mujer. En este punto, Arthur deduce que esto podría ser solo un caso aislado en su familia. O tal vez, ese mundo es mayoritariamente matriarcal. Bueno, después de esta conversación, Alice lleva a Arthur a la ciudad y lo nota muy entusiasmado con el lugar. En este punto, Arthur simplemente observa todo a su alrededor para captar la mayor cantidad de información posible sobre este nuevo mundo en el que se encuentra. Al analizar el equipo y las armas de ese mundo, Arthur puede determinar el nivel de tecnología de esa nación. Además, ve algunas sustancias que no existían en su mundo en su vida pasada. Aparte del hecho de que podía presenciar la magia, en lo personal fue muy instructiva para él. En esto, Arthur se da cuenta de que tuvo los mejores padres del mundo, pues están dispuestos a complacer todos sus caprichos. Así que, aunque su vida es limitada, Arthur siente que no es tan desagradable como parecía al principio. Y aunque en su vida pasada no recibió el cariño de su antigua familia, Arthur cree que tener una familia más cálida no es un problema. Y en cuanto a Alice, le dice que verlo interesado por la lectura y fascinado por la ciudad desde pequeño la hizo muy feliz. Después de todo, él obtuvo esta curiosidad por las cosas que lo rodean de Ray, su padre. Por lo tanto, ella cree que pronto saldrá y verá el mundo, tal como lo hizo Ray, aunque ella quería que su hijo viviera una vida más tranquila. En cuanto a Arthur, se siente muy afortunado, pues tiene ante sí el ejemplo de la persona en la que quiere convertirse en el futuro. Dicho esto, se queda junto a la ventana observando a Ray levitar unas rocas con magia, pero lo hace de forma muy ineficaz, lo que decepciona a Arthur. Poco después, Alice se acerca a él y le dice que el próximo movimiento de Ray lo sorprenderá. En ese momento, Arthur lo ve amplificar sus golpes físicos y se da cuenta de que su padre usa maná en forma de amplificador. Tras quedarse un rato junto a la ventana, Alice decide llevar a Arthur a dormir. Sin embargo, en cuanto pasan junto a una estantería, Arthur señala los libros con la mano, indicando que no quiere dormir. Aún así, Alice dice que es hora de que duerma y no lea. Al oír esto, Arthur empieza a mirarla con la mirada de un bebé suplicante, y aunque al principio Alice se niega a caer en su chantaje, al final cede y le deja leer al menos un poco. Mientras lee el libro, Arthur vuelve a concentrar su maná en un solo punto de su cuerpo, una habilidad que ha adquirido durante los últimos 2 años. Y aunque esta tarea requirió un esfuerzo formidable, Arthur siente que ahora todo lo que ha hecho vale la pena. Y tras concentrar el último fragmento de su maná, Arthur provoca una gran explosión en su casa. En ese momento, Ray se percata del incendio que se avecina para Alice y se lanza frente a ella para salvarla. Después, ambos se centran en Arthur y entran en la casa buscando desesperadamente a la niña. Mientras lo buscaban, Ray no podía creer la repentina explosión de maná. Después de todo, Arthur solo tenía 3 años, una edad muy temprana para tener algún rastro de maná en su cuerpo. De repente, encontraron al niño flotando gracias a su poder de maná. Entonces, Arthur regresó al suelo y comenzó a acercarse a sus padres, cuando de repente, el techo de la casa comenzó a caer sobre él, lo que le hizo creer que este sería su fin. Pero antes de que el techo lo derribara, Ray lo salva. En ese momento, Arthur recuerda que puede estar tranquilo ante cualquier adversidad que pueda ocurrirle. Después de todo, sus padres siempre estarán ahí para protegerlo. Y en cuanto ve a su hijo fuera de peligro, Alice rompe a llorar de alivio. Y Arthur, en cuanto a él, encuentra extraña la actitud de Alice y Ray, porque alegrarse de salvar a alguien es algo que nunca aprendió en su antiguo mundo. Dicho esto, abraza a su madre y finalmente, después de 3 años, llama a sus padres y rompe a llorar.
Chicos, arruinaron la animación. En este trabajo eso es increíble. Pero si se te olvida eso, la historia es muy buena. Así que déjale un like y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Yo fui